Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. De verdad, me llena de energía saber que puedo conectar con ustedes a través de este espacio. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de pequeñas alegrías y momentos que los hagan sonreír. Hoy, como ya les adelantaba, vamos a charlar sobre un tema que creo que es súper importante, esencial diría yo, y con el que todos, absolutamente todos, nos podemos identificar. Vamos a hablar de errores. Sí, esos tropiezos, esas decisiones que a veces nos hacen pensar, ¿en qué estaba pensando? Esas noches en vela repasando cada detalle de lo que hicimos mal, sintiendo un nudo en el estómago. Esas conversaciones internas donde nos recriminamos una y otra vez por haber tomado un camino que a la larga, resultó ser un callejón sin salida. Pero sobre todo vamos a hablar de cómo esos errores, en lugar de hundirnos en la desesperación y la autocompasión, pueden ser la mejor herramienta para construir la persona que realmente queremos ser. De hecho, el título de hoy, The Method de Mirse Sincera, mis errores me definieron, ya nos da una pista de lo que vamos a explorar. Vamos a reflexionar profundamente sobre cómo esos momentos que quizás preferiríamos olvidar, esos capítulos de nuestra vida que a veces intentamos esconder bajo la alfombra, en realidad, tienen el poder de moldearnos, de hacernos más fuertes, más sabios y, en definitiva, mejores personas. Y no solo vamos a hablar en abstracto, no solo vamos a teorizar sobre la resiliencia y el crecimiento personal. No. Voy a compartir algunas reflexiones personales, algunas anécdotas que me han marcado profundamente y por supuesto, algunos consejos que espero que les sean útiles en su propio camino. Consejos prácticos, herramientas que puedan implementar en su día a día para transformar esos errores en peldaños hacia una vida más plena y significativa. Pero antes de sumergirnos de lleno en este tema tan interesante, tan humano y tan relevante, quiero invitarlos, una vez más, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. De verdad, me esfuerzo cada semana por traerles contenido que los inspire, que los motive, que los haga reflexionar y que, sobre todo, los haga sentir acompañados. Aquí encontrarán contenido nuevo cada semana, desde reflexiones sobre la vida, consejos de belleza para realzar su belleza interior y exterior, hasta un poquito de humor para alegrarles el día y sacarlos de la rutina. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Se los prometo, cada vídeo es una pequeña dosis de inspiración. Bien, ahora sí, entremos en materia. Como les decía, vamos a hablar de errores. ¿Y es que, quién no ha cometido errores? Levanten la mano. Exacto, nadie. Y si alguien levanta la mano, probablemente no esté siendo del todo sincero consigo mismo. Es parte de la condición humana. Es inherente a nuestra naturaleza imperfecta. Nos equivocamos, tropezamos, metemos la pata. Y a veces esos errores pueden ser pequeños, casi insignificantes, como olvidar una cita o decir algo inapropiado en un momento inoportuno. Pero otras veces, pueden ser grandes, dolorosos y con consecuencias que nos afectan profundamente, tanto a nivel personal como profesional. Pueden ser decisiones que cambian el rumbo de nuestras vidas, que nos obligan a replantearnos todo lo que creíamos saber. Recuerdo una vez cuando era mucho más joven e inexperta, que tomé una decisión profesional que en retrospectiva, fue un completo desastre. Estaba tan emocionada por una oportunidad que se presentó, que parecía demasiado buena para ser verdad, que no me detuve a analizarla con detenimiento. Me dejé llevar por la emoción del momento, por la promesa de éxito y reconocimiento, y al final, terminé en una situación muy complicada, tanto a nivel profesional como personal. Fue un periodo muy duro, lleno de estrés, inseguridad y mucha frustración. En ese momento me sentí completamente derrotada. Pensé que había arruinado mi carrera y que nunca me recuperaría de ese error. Me culpaba constantemente, me preguntaba una y otra vez cómo había podido ser tan ingenua, cómo no había visto las señales de advertencia. Era como si una nube negra se hubiera posado sobre mí y no pudiera ver la luz al final del túnel. Me sentía avergonzada, decepcionada conmigo misma y temerosa de lo que el futuro me deparaba. Pero, ¿saben qué? Con el tiempo y gracias al apoyo incondicional de mis amigos, mi familia y, sobre todo, a mi propia resiliencia, a mi capacidad de levantarme una y otra vez, logré salir adelante. Y no solo eso, sino que aprendí muchísimo de esa experiencia. Aprendí a ser más cautelosa, a analizar las oportunidades con mayor detenimiento, a confiar en mi intuición,
esa vocecita interna que a veces ignoramos, y a no dejarme llevar por las apariencias, por las promesas vacías. Aprendí a decir que no cuando algo no me convencía, cuando sentía que algo no encajaba, y sobre todo, aprendí a perdonarme a mí misma por haber cometido ese error. Porque, seamos honestos, a veces somos nuestros peores jueces. Nos exigimos demasiado y nos castigamos con dureza cuando cometemos un error. Nos convertimos en nuestros propios verdugos, torturándonos con pensamientos negativos y autocríticos. Pero es importante recordar que todos somos humanos y que equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es no quedarse estancado en el error, no revolcarse en la autocompasión, sino aprender de él y seguir adelante con la frente en alto. Y aquí es donde entra en juego la idea de que nuestros errores nos definen. No en el sentido de que nos etiqueten o nos encasillen, como si un error fuera una sentencia de por vida, sino en el sentido de que nos moldean, nos transforman, nos ayudan a crecer. Cada error que cometemos es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre nosotros mismos, sobre nuestras fortalezas y debilidades, sobre nuestros límites y potencialidades. Es una oportunidad para descubrir de qué estamos hechos, para poner a prueba nuestra resiliencia y para desarrollar nuestra capacidad de adaptación. Piénsenlo de esta manera: si nunca nos equivocáramos, si siempre hiciéramos todo perfecto, ¿cómo podríamos aprender y crecer? ¿Cómo podríamos desarrollar nuestra resiliencia, nuestra capacidad de adaptación, nuestra creatividad? Seríamos como robots programados para seguir un camino preestablecido, sin la capacidad de improvisar, de innovar, de reinventarnos. Seríamos seres humanos incompletos, privados de la experiencia del aprendizaje y del crecimiento personal. Por eso, en lugar de temer a los errores, deberíamos abrazarlos como oportunidades de aprendizaje. Deberíamos verlos como señales que nos indican que estamos saliendo de nuestra zona de confort, que estamos explorando nuevos territorios, que estamos desafiando nuestros límites. Deberíamos verlos como desafíos que nos hacen más fuertes, más sabios y más resilientes. Claro, esto no significa que debamos buscar activamente cometer errores. No se trata de ir por la vida tropezando a propósito, de tomar decisiones irresponsables o de ignorar las consecuencias de nuestros actos. Pero sí significa que cuando cometamos un error, no debemos castigarnos ni avergonzarnos, sino analizarlo con objetividad, extraer las lecciones que podamos y seguir adelante con la frente en alto. Y aquí quiero compartirles algunos consejos que a mí me han resultado muy útiles para transformar mis errores en oportunidades de aprendizaje, consejos que he ido recopilando a lo largo de los años, a través de la experiencia y de la reflexión personal. Primero, acéptense a sí mismos tal como son. Todos tenemos defectos, todos cometemos errores. No se comparen con los demás, no se exijan la perfección. Acepten que son humanos y que tienen derecho a equivocarse. Acepten su imperfección como parte de su belleza y de su singularidad. Segundo, aprendan a perdonarse a sí mismos. No se castiguen por los errores del pasado. Déjenlos ir, libérense de la culpa y el resentimiento. Recuerden que el pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí está en sus manos. Perdonarse a sí mismos es un acto de amor propio, un acto de liberación que les permitirá seguir adelante con ligereza y optimismo. Tercero, analicen sus errores con objetividad. Pregúntense por qué se equivocaron, qué pudieron haber hecho diferente, qué aprendieron de la experiencia. No se queden en la superficie, profundicen en las causas y consecuencias de sus errores. Sean honestos consigo mismos y no tengan miedo de reconocer sus fallos. Cuarto, busquen el lado positivo de sus errores. Sí, sé que suena difícil, especialmente cuando el error ha sido doloroso y ha tenido consecuencias negativas. Pero siempre hay algo positivo que se puede extraer de una experiencia negativa. Quizás descubrieron una nueva fortaleza, quizás aprendieron una valiosa lección, quizás conocieron a alguien que los ayudó a superar el obstáculo. Quinto, compartan sus errores con los demás. No tengan miedo de hablar de sus errores, de compartir sus experiencias. Al hacerlo, no solo se sentirán más aliviados, sino que también podrán ayudar a otros que estén pasando por situaciones similares. Compartir sus errores es un acto de generosidad, un acto de empatía que puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Y sexto, no tengan miedo de volver a intentarlo. No permitan que el miedo al fracaso los paralice.
Recuerden que los errores son parte del proceso de aprendizaje y que cada vez que se caen, tienen la oportunidad de levantarse más fuertes y sabios. No permitan que el miedo les impida perseguir sus sueños. Recuerden, no están solos en esto. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de duda y frustración. Lo importante es no rendirse, no perder la esperanza y seguir adelante con determinación y optimismo. Y recuerden también que sus errores no los definen, a menos que ustedes lo permitan. Ustedes tienen el poder de transformar sus errores en oportunidades de crecimiento, en escalones que los impulsen hacia sus metas y sueños. Así que, la próxima vez que cometan un error, no se desanimen. En lugar de lamentarse, pregúntense qué pueden aprender de esa experiencia y cómo pueden utilizarla para convertirse en una mejor versión de sí mismos. Abracen sus errores porque son parte de su historia, de su camino, de su identidad. Son las cicatrices que demuestran que han luchado, que han caído y que se han levantado. En resumen, hoy hemos hablado de la importancia de aceptar nuestros errores como oportunidades de aprendizaje. Hemos visto cómo esos tropiezos, en lugar de hundirnos, pueden ser la mejor herramienta para construir la persona que realmente queremos ser. Hemos reflexionado sobre cómo los errores nos moldean, nos transforman y nos ayudan a crecer. Y hemos compartido algunos consejos prácticos para transformar nuestros errores en oportunidades de aprendizaje. Espero que este vídeo les haya sido útil e inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuáles han sido los errores más importantes que han cometido en sus vidas? ¿Cómo los han superado? ¿Qué han aprendido de ellos? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su buena energía. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al día con todas mis novedades. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, no tengan miedo de equivocarse, tengan miedo de no aprender de sus errores.